Continuando con las funciones de la corteza cerebral, vamos a ver el lóbulo parietal, que es una corteza muy importante. Ya vimos la distribución somatotópica, es decir, por distribución del área corporal representada en el homúnculo sensitivo, que forma parte del área somestésica primaria. Bien, esa distribución del área somestésica primaria es la encargada de recibir impulsos sensitivos de todas las partes del cuerpo y a su vez enviarlas. Esto es en el área somestésica primaria y como vimos distribuida somatotópicamente como en el homúnculo motor. Pero al igual que la parte frontal, también cuenta con un área somestésica secundaria, que es la encargada de procesar esa información, guardar memoria de esa información para tener memoria de estímulos eh, pasados. Y también tiene un área somestésica de asociación. Esta área somestésica de asociación es la encargada de conectar el lóbulo parietal con el lóbulo frontal, con el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. Como dijimos en un principio, las cortezas no van por separado, funcionan en un conjunto, entonces es necesaria su conectividad para su adecuado funcionamiento. Un segundo porque me perdí. Bien, el lóbulo occipital está formado por el área visual primaria, que es el área principalmente adyacente a la cisura calcarina, que ya vimos está mayormente representada en el área 17 de Brodmann. Y también tenemos áreas visuales secundarias. Bien, los oculares occipitales de ambos hemisferios están conectados por vías nerviosas y se cree que también están conectados al colículo superior. En contraste, el campo ocular frontal de los ojos controla los movimientos voluntarios, es decir, el movimiento ocular voluntario está dado por el lóbulo frontal, área 8. Los movimientos oculares reflejos están dados por la corteza occipital por medio del colículo superior. ¿Ok? Bien, vamos a ver el lóbulo temporal, que es muy importante para el ser humano. Como vimos, tiene el área auditiva primaria y el área auditiva secundaria. El área auditiva primaria, representada por las áreas de Brodmann 41 y 42, y que constituye el giro de Heschel. Y áreas sensitivas secundarias alrededor de esas áreas 41 y 42. Y una muy importante que es el área sensitiva de Wernicke, que como dijimos, comprende nos da la comprensión del lenguaje y una lesión de esa zona nos causaría una afasia de comprensión. Existen otras áreas corticales como son el área del gusto y el área vestibular. Como vimos, el área del gusto está en el área somestésica primaria, en la parte más inferior y más superior del lóbulo temporal. El área vestibular y la parte vestibular del oído interno están vinculadas con la apreciación de posiciones y movimientos de la cabeza en el espacio a través de conexiones nerviosas. Los movimientos de los ojos y los músculos del tronco y los miembros influyen manteniendo la postura. Y esta área vestibular está muy cercana a la unión temporoparieto-occipital, digo, no podría estar en otro lado. La ínsula, sus conexiones fibrosas no se conocen por completo, pero se cree que esta área es importante en la planificación y coordinación de los movimientos articulatorios necesarios para el lenguaje. Bien, como dijimos, las áreas de corteza de asociación representan más del 70% de la corteza cerebral, es decir, forman la mayor parte de la corteza, es decir, áreas de la corteza que se comunican entre frontal, temporal y occipital. Bien, vamos a entender algo denominado en su libro como dominancia cerebral.
Ya no debe existir el término dominancia cerebral, más bien el término correcto sería lateralidad cerebral. Em, Bien, como dijimos, el frontal, temporal, occipital y parietal se comunican entre sí con fibras de asociación, con fibras intercomisurales, pero también debe de haber algunas fibras que comunican el lado derecho con el izquierdo, y el cuerpo calloso es la principal vía para conectar información de uno a otro lado. Sin embargo, no todas las funciones del lado izquierdo están desarrolladas en el lado derecho. Por decir, la destreza manual, que es la que da la lateralidad, podemos decir que la da en la mayoría de los seres humanos que somos diestros, la del hemisferio izquierdo, y al igual el lenguaje. No existen las mismas áreas corticales representadas para algunas funciones en ambos hemisferios. Es decir, en el lado izquierdo están representadas las áreas del lenguaje motor en el área de Broca, pero esas mismas áreas no existen del lado izquierdo. ¿Qué están representadas? Perdón, del lado derecho. ¿Qué está representado del lado derecho en las mismas áreas que del lado izquierdo? El ritmo, el ritmo del lenguaje, el ritmo de la lectura, el ritmo del canto están representados en el lado derecho. Bien, no nacemos siendo diestros o zurdos, o diestros y siniestros. Esa lateralidad se adquiere en los primeros años de vida, es decir, en los primeros 5 años de vida se da la lateralidad. Si una lesión cerebral se establece antes de los 5 años de vida, la plasticidad neuronal hace que se conecten esas mismas funciones en el lado derecho y no en el izquierdo. Recuerden, el 97-98% de la población mundial somos diestros y el hemisferio dominante es el izquierdo, siempre cruzado, excepto en el cerebelo. Muy bien, en esta diapositiva están demostrados dos cosas. Uno, los dos hemisferios comunicados entre el cuerpo calloso, y hay otras fibras de asociación distintas como la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior, pero nos muestra las funciones que están representadas en el hemisferio izquierdo, para los cuales somos dominantes, o bien existe lateralidad para esa función: el razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la habilidad numérica y el control de la mano derecha están representados en la mayoría de la población en el lado izquierdo, en esas áreas. El hemisferio derecho representa intuición, imaginación, sentido artístico, sentido musical, percepción tridimensional y el control de la mano izquierda. Bien, como les comentaba, existen fibras de asociación entre la corteza frontal, parietal y occipital, y esas fibras de asociación son las que están acá representadas. La cisura longitudinal superior nos conecta el lóbulo frontal como el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, y una subsidiaria de él, que es el giro arcuato, nos conecta al lóbulo frontal con el temporal. Si se daña esta zona, nos da una zona de un tipo particular de afasia. Aquí tenemos representado al cuerpo calloso en un corte coronal, y tenemos representadas las fibras que se proyectan desde la corteza por la cápsula interna hasta la médula espinal, decusándose precisamente en esta zona que forma la decusación piramidal. Bien, ¿cuáles son los fascículos que conectan al cerebro entre sí mismo? El fascículo longitudinal superior, que conecta el lóbulo frontal con el lóbulo parietal, occipital y temporal. Un subsidiario del fascículo longitudinal superior, que es el fascículo arqueado, conecta las áreas del habla, del giro
del habla frontales con el giro temporal superior, es decir, el área de Wernicke. Tenemos un fascículo longitudinal inferior que conecta la parte superior y lateral de los lóbulos temporal y occipital, y un fascículo occitofrontal que conecta a los lóbulos frontales temporal y occipital, y un fascículo uncinado que conecta al giro frontal inferior con el lóbulo temporal en el hemisferio contralateral. Volvemos un poco a la diapositiva interior. Este es el fascículo longitudinal superior, este el giro arqueado, este el giro longitudinal inferior y este el fascículo uncinado. Aquí están con mayor representación los mismos fascículos que habíamos visto. El fascículo longitudinal superior conectando el lóbulo frontal con el parietal, temporal y prácticamente al occipital, y una subsidiaria de él que es el fascículo arqueado, conecta el lóbulo frontal o las áreas del lenguaje del lóbulo frontal con las áreas del lenguaje del lóbulo temporal. Este es el lóbulo de la ínsula, el lóbulo temporal, y podemos ver el fascículo longitudinal inferior correspondería a esta región. Bien, la corteza también puede comunicarse entre zonas adyacentes a la corteza sin necesidad de ir a fibras más largas, y cobran fibras de asociación que las más cortas entre zonas adyacentes de la misma corteza del mismo lóbulo se llaman fibras en U, y las fibras esas son fibras de asociación, y fibras comisurales son aquellas fibras que pasan por el lóbulo, perdón, que fallan por el cuerpo calloso y la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Y las corticofugales son aquellas fibras que van desde la corteza hasta prácticamente la médula espinal. Bien, como les comenté, es muy complejo aprender en una sola clase de segundo año todas las funciones cerebrales. Vamos a revisar algunas funciones que quizás quedaron un poco ocultas en la explicación. Algo que les quiero explicar con esta diapositiva es, bien, la corteza occipital está representada en estas zonas: el campo visual derecho y el campo visual izquierdo. Bien, estas áreas occipitales solo reciben la mitad de la información del lado temporal del mismo lado, pero la mitad nasal cambia de lado en esta zona que se llama quiasma óptico. Es decir, en un mismo campo visual está representado el campo visual derecho y el izquierdo, es decir, el lado temporal está representado del mismo lado y estamos viendo el lado nasal del otro lado. Lo mismo para el lóbulo temporal, lo mismo para el cuadrante inferior del campo visual que se representa en la parte superior del lóbulo occipital, lo mismo para el campo superior que se representa en la parte inferior. Esta distribución particular da origen a distintas lesiones de la vía visual. Es decir, no es lo mismo una lesión que se presente en esta zona y en esta, que estaría dando un tipo de defecto visual a un tipo de defecto visual que se dirá en la corteza. Pero como en esta clase lo que nos interesa es la corteza, podemos decir lo siguiente. Si existe una lesión en el lóbulo occipital izquierdo, lo que vamos a tener una hemianopsia del mismo lado, es decir, congruente. Lo que estamos viendo acá es que el lado dominante está la olfacción izquierda, la estereognosia derecha en el lóbulo parietal, que es la capacidad de distinguir objetos con la mano, el habla, la escritura y el lenguaje.
Y del lado derecho tenemos estereognosia izquierda, percepción espacial y reconocimiento de rostros y música. A manera de resumen, quiero que me pongan atención en lo que voy a decir en cuanto a lesiones, para que ustedes aprendan funcionamiento cerebral, tal y cual y como aprendimos el funcionamiento cerebral. Aquí sí los quiero a todos despiertos porque vamos a dar un pequeño resumen de lo que puede ocurrir con cierto tipo de lesiones de la corteza dependiendo del área específica que se trate. Bien, las lesiones del lóbulo frontal, que es toda esta zona, si se lesiona, ¿qué puede ocurrir? Crisis focales, es decir, crisis epilépticas, movimientos espasmódicos, paroxísticos de los miembros, contralaterales denominadas crisis motoras simples o crisis jacksonianas. ¿Qué más puede existir si se lesiona esa parte del cerebro? Déficit sensitivo o motor, es decir, que no puedan mover esa parte. También si se lesiona la parte más anterior del cerebro puede haber déficits psicológicos que se produce con gran esfuerzo y el habla se produce con gran esfuerzo y mala articulación, con afirmaciones breves y errores en las palabras que se llama parafasia. La repetición de las palabras está alterada, pero la capacidad de comprensión está relativamente preservada. Eso que se conoce como afasia de Broca. También existe afectación de la lectura, la escritura, que se llama alexia y agrafia. Bien, ¿y qué nos puede pasar si lesionamos esta parte de la corteza cerebral que se llama lóbulo parietal? Pueden ocurrir crisis focales, crisis epilépticas focales, que se caracterizan por ataques paroxísticos de sensaciones anormales que se propagan al lado contralateral. También puede existir déficit motor, pérdida sensitiva y pérdida del campo visual inferior contralateral. Esto es porque parte de la corteza visual de asociación se encuentra en esta área. También puede existir cierto déficit psicológico que se caracteriza por anomia, alexia, agrafia y acalculia. Esto es cuando se trata del lóbulo parietal dominante, del lóbulo parietal izquierdo. Cuando se lesiona el lóbulo parietal derecho puede causar crisis focales, pero del otro lado. Y también puede causar cierto déficit psicológico que se relaciona con apraxia de construcción cuando se lesiona el lóbulo parietal derecho. ¿Qué ocurre cuando se lesiona el lóbulo parietal el parietal dominante, el parietal izquierdo? También puede dar lugar a crisis focales, es decir, ataques epilépticos con falta de respuesta, como si fuera una ausencia, conducta sin propósito, automatismo, que puede ser mover la cara, mover los brazos, mover la boca, y algunas alucinaciones olfatorias o visuales, o algunas otras sensaciones complejas como el déjà vu, es decir, la sensación de ya haber visto o vivido algo, que se denominan crisis epilépticas parciales complejas. También si se lesiona esta zona puede existir del lado izquierdo, puede existir cierto déficit visual del campo visual superior contralateral. También puede dar lesión a cierto tipo de déficit del habla, es decir, una afasia que se caracteriza, como dijimos en la explicación de esta zona, por hablar mucho sin entendernos nada. También es la zona de asiento de la memoria, por lo que no es raro que esté alterado o disminuido de tamaño en algunas patologías degenerativas como el Alzheimer. ¿Y qué nos da las lesiones del lóbulo occipital? Las lesiones del lóbulo occipital nos pueden originar crisis focales, es decir, crisis epilépticas, descargas anormales de esa zona de la corteza que pueden presentarse en forma de alucinaciones visuales paroxísticas, y estas alucinaciones van a ser simples, es decir, no van a ver colores, luces de colores o estructuras o objetos simples sin que esto nos haga ver cosas o nos ordenen cosas.
Bien, si se lesiona la corteza occipital de ambos lados, nos da lugar a algo que se llama corteza central o corteza cortical y nos genera algo que se llama síndrome de Antón. El síndrome de Antón, al no ver absolutamente nada el paciente va a llenar esos vacíos de información con la información contenida en las áreas visuales secundarias, iniciando algo que se llama confabulación, es decir, llenar los vacíos de información y contándonos una historia que no existe. Eso se llama síndrome de Antón. Bueno, les doy las gracias. No me despido sin antes recomendarles que vean la película de Lucy, les va a gustar. No tomen fármacos para incrementar la inteligencia. No existe, no existe, entonces no tomen fármacos. Espero poderles darles esta clase de manera personalizada porque es la primera vez que lo hago por medio de video. De todas maneras ya tienen mi teléfono, mi correo, por si algo se ofrece. Este video va a ser subido a mi canal, que es Dr. Arturo Contreras Marín. Lo pueden buscar y verlo cuantas veces ustedes quieran. Todas las dudas, háganmelas por favor llegar a mi correo. Bueno, les agradezco haberme escuchado, tomarse un tiempo para haberme escuchado.